Una cosa que vemos en los medios de comunicación es la manipulación con respecto a Oriente Próximo, a Israel sobre todo, ¿no? Donde hay una información siempre muy sesgada acerca de Israel, ¿no? Como en los pasados atentados del 7 de octubre. El primer día donde Israel fue la víctima murieron más de 1000 personas salvajemente mutiladas, torturadas, donde fue una barbarie que no se ha visto nunca desde los tiempos inmemoriales. En pocos días pasó a ser el verdugo, ¿no? Ya la gente dejó de sentir empatía por Israel a sentir un rechazo y un odio otra vez igual enfocado por los medios de comunicación. Vemos que son más de 100 días, hoy ha sido un día, ayer fue un día trágico, han muerto más de 21 soldados israelíes en la incursión. 24 soldados. Vemos a Borrell desde la Unión Europea azuzando a Israel, vemos al secretario general de las Naciones Unidas azuzando a Israel, donde vemos que ahora mismo ha habido conflictos armados en todo el mundo, donde vemos que ha habido matanzas increíbles, pero vemos que la ONU, una vez más, dirigida por los países árabes, solamente enfocan su atención hacia Israel y siempre con un odio exacerbado hacia Israel, ¿no? Y bueno, España diciendo la solución de los dos estados. La primera que no quiere hay una solución de los dos estados es Palestina. No quiere ni ha querido nunca. ¿Por qué? Porque lo que no quiere es más que... Lo único que quiere es la expulsión total de Israel, echarlos al mar y tomar todo el país. O sea que cuando nunca fueron realmente... tuvieron gobierno. Porque siempre lo que fue Palestina estuvo bajo dominio de imperios, pero no fue nunca un país autónomo por sí mismo hasta que no lo recuperó Israel. Y los territorios que son ahora disputados, como la llamada Cisjordania, eso era Jordania, claro. antes de la 48. Realmente es que antes de que Jordania existiera, que Jordania apareció... el Imperio Otomano. Fue un invento británico. Un invento británico que se juntaron y dijeron, nos hemos sentado tomándote y hemos acabado construyendo 5 naciones nuevas. Entonces... Lo cierto es que es tan cruelmente diabólico y atrevido lo que están queriendo decidir, que si Israel no quiere la solución de 2 estados, porque Netanyahu ha dicho de qué vamos a hablar ahora de 2 estados, este no es el momento. No vamos a dejar, como lo hicieron en el Líbano. En el Líbano le engañaron. El Líbano estaba dominado por Hezbollah y por Arafat, y tenían allí pues eso, 300.000 asesinos que violaron dicen que más de 100.000 mujeres violaron en el Líbano, y asaltaban, secuestraban, robaban, hacían estragos en el país. Y el Líbano que fue la perla incluso bíblica, ¿no?, de los famosos cedros del Líbano, ¿no?, como bosques, pues pidió ayuda a Israel. Pidió ayuda urgentemente a Israel. E Israel fue y les ayudó para vencer a los yihadistas y pacificar el país. Y los venció. Y cuando ya estaba a punto de quitarles todas las armas, en esa victoria, la ONU intervino y con barcos de guerra se presentaron Estados Unidos incluso en el mar para decir se acabó. Y entonces Israel tuvo que aceptar que todos los terroristas pudieran salir con sus armas. Y entonces ¿a dónde fueron? Fueron a Palestina. Esto es curioso, ¿no? Y ya Arafat había sido echado de Egipto, que era un egipcio por asesino revolucionario y con sus huestes, ¿no? No era palestino, el famoso de la Organización de la Liberación de Palestina, jefe, no era palestino, ni si palestinos no son prácticamente... Curioso es que murió... Casi ninguno. Murió con una fortuna de casi 2.000 millones de dólares, ¿no? Y se estima que los dirigentes de Hamas y de los dirigentes de la OLP y de Hezbollah, Al-Fatah, todas estas organizaciones terroristas que no son
movimientos de liberación, como pueden decir por ahí, están forrados de dinero público que mandan desde Estados Unidos, desde la Unión Europea, para construir hospitales, para construir educación. Miles de túneles. Es que el que no quiera ver la infraestructura que ha construido Hamás en Gaza, con construcciones que valen fortunas. Claro, cientos de millones de dólares construyendo túneles durante años y años, y es lo que está destruyendo Israel. Tiene que ir casa por casa porque debajo de hospitales, debajo de colegios, está lleno de bases donde hay armamento, donde utilizan claramente... O sea, la población gazatí está secuestrada por Hamás, no por Israel. Sí, de ninguna manera quieren un Estado palestino, salvo que sea con el dominio total. Pero resulta que la decisión que está tomando Borrell y el de las Naciones Unidas y todos estos antisemitas, pues es que si no quiere Israel ese pacto de dos estados, tendremos que imponérselo. Claro. Y desde nosotros imponer la creación de estos estados y con el ejército de la ONU, en fin, tendremos que intervenir y obligarlo. Pero claro, ahora mismo, ¿qué sentido tiene hablar de eso? Ahora mismo lo único que hay que hablar primero es la liberación de los rehenes. Eso es lo primero. Sin hablar de eso y sin resolver eso, no se puede hablar ni de paz ni de ninguna otra cosa. Pero fíjate tú ya que Netanyahu, que no quería ni negociar, sin embargo acaba de hacer una oferta de una tregua de 2 meses y para toda clase de ayuda humanitaria y un pasillo para que los jefes de Hamás puedan salir, huir, exiliados. Pero con la liberación de todos los rehenes. ¿Tú crees que va a aceptar Hamás? No, porque esto le interesa. Cuanto más alargada sea esta lucha, ellos más titulares acaparan. Y va a aceptar Irán, y va a aceptar Siria y Líbano, y van a aceptar estos antisemitas que lo que quieren es arrancar todas las raíces judeocristianas de la humanidad. Eso es lo que quieren en el fondo, sí. Para establecer Babilonia, ¿no? La perversión babilónica ancestral, madre de todas las rameras religiosas y el libertinaje controlado por un dictador. Yo creo que la mayoría de los países árabes ni siquiera van a reconocer el Estado de Palestina, porque la mayoría de los países árabes no les importa Palestina para nada. Realmente lo único que usan a los palestinos es como acicate contra Israel. O sea, si hubiera, imagínate, un Estado palestino donde desaparezca Israel, el primero los que desaparecen de allí son los palestinos. O sea, porque no los quiere nadie. Egipto no quiere, Jordania no quiere, Líbano no los quiere. ¿Dónde les dejan? ¿Dónde les llevan? ¿Dónde les aceptan? Claro. En ningún lado les aceptan. Eso, sin embargo, ¿por qué Israel no reflexionan? Claro. Y sin embargo, Israel recibía cada día 90.000 palestinos para trabajar en Israel y cobrar 4 o 5 veces más de lo que cobraban en Palestina si encontraban trabajo. Entonces, pues Israel estaría dispuesto a aceptar 2 estados si hubiera un respeto y una colaboración y de vecindad, incluso a gastar fortunas para estabilizar Palestina y bendecirla y que prospere, etcétera, ¿no? Cuando tuvo que salir de Cisjordania, tú sabes, ¿no? Dejaron aquello que era un vergel. No, y Gaza también. Gaza estaba lleno de invernaderos, lleno de la zona donde había kibutz, había población israelí, y tuvieron que abandonarlo de un día para otro. Y lo que hicieron los palestinos cuando llegaron, en vez de utilizar y aprovecharse de esa infraestructura, de esa riqueza, destruyeron todo. Destrozarlo porque venía del odio. Claro. Entonces, que no hablen de que Israel pretende dominar Gaza y establecerse. Si salió de allá los colonos llorando por obligación, orden del gobierno israelí para dejárselo a los palestinos. Entonces, más de no sé si son 15, 20.000 cohetes han sido lanzados en las últimas semanas desde Gaza. O sea, todavía hay una fuerte arsenal y la gente pretende que el hecho de que Palestina tuviera un Estado propio iba a ayudar en ese aspecto. No, lo único que iba a facilitar es que se tuviera que levantar un bloqueo marítimo para poder recibir más armamento de otros países y seguir atacando a Israel. Realmente no se dan cuenta del problema estratégico de que Israel es la única democracia de la zona
que pueda garantizar unas ciertas libertades, donde en Israel hay, aun con sus defectos, con un gobierno seguramente defectuoso, con un presidente, seguramente un primer ministro, seguramente que falla y que tendrá que dimitir después de todo esto, porque realmente ha cometido errores garrafales, pero ¿cómo podemos comparar, ¿no?, en los estados teocráticos que tenemos alrededor de Israel y el único estado que pueda defender un poco la libertad de Occidente y con ese fundamento judío-cristiano? Es que yo me pregunto qué habrían hecho cualquiera de los presidentes de otros países si hubieran estado como presidentes de Israel con esta situación. Bueno, algunos habrían mandado una bomba atómica a Palestina o habrían, arrasado por completo. Es que no se conoce un ejemplo así. Porque... No ha caído un cohete de Ucrania, no ha lanzado casi cohetes a Rusia. Claro. Imagínate México lanzando cohetes a Estados Unidos durante años y años lanzando miles de cohetes. O sea, no se conoce si Gibraltar lanzara cohetes sobre España o Marruecos sobre Ceuta. O sea, no se conoce. No hay precedentes de un país que ha ido aguantando, ha tenido que desarrollar el Iron Dome, la cúpula de hierro, para protegerse. Y sigue siendo la culpable de que le estén constantemente provocando y atacando, ¿no? Para protegerse de los únicos realmente benefactores, porque luego queda algún herido en Palestina y como no tienen cirujanos y tal, lo llevan a un hospital de Israel y a asesinos incluso heridos los han atendido gratis. Se dio el caso de una mujer asesina sí, muchos casos. Y que después de ser curada fue y mató a los médicos. A los médicos, a las enfermeras o a no sé quién. O sea, algo increíble, ¿no? Entonces, yo creo que a lo bueno dicen malo y a lo malo bueno, y eso forma parte de lo que es la palabra profética, que como tú sabes, pues por gracia de Dios llevo años y años investigando y me ha dado la oportunidad de escribir mi último libro sobre las palabras proféticas, que es lo que voy a presentar ahora en los viajes que, si Dios quiere, voy a hacer por América, ¿no? En Guatemala primero, después en Colombia y luego en Bolivia, donde tendremos congresos, conferencias y reuniones con empresarios y políticos, etcétera, desayunos en hoteles como el de Guatemala, que será, si Dios quiere, pues pasado mañana. Viernes. No, o el viernes. El viernes será, ¿no? Me imagino. O el jueves y el viernes el congreso ya. El viernes el congreso, sí, empieza. Entonces, el caso es que... Hoy escuchaba en la radio a un periodista que me he sentido muy avergonzado escuchándolo, hablando sobre el año que nos viene, un poco los asuntos, hablando de Biden y de Trump. Casi estaba echándole la culpa a Trump de que a ver cómo reacciona a las situaciones que se va a encontrar en Estados Unidos, ¿no? A ver qué hace en Oriente Próximo, a ver qué hace con el fentanilo, a ver qué hace. Digo, vamos a ver, estás echándole la culpa a Trump de algo que ha causado o ha sucedido durante el gobierno de Biden. Pues pídele explicaciones a Biden. O sea, vemos a los medios de comunicación retorciendo, echándole la culpa a algo de alguien que aún ni siquiera sabemos si va a ser elegido presidente de Estados Unidos, y ya estaban poniendo la venda antes de la herida. Y bueno, dicen, no, es que Biden es como un viejo chocho, ¿no?, que está ahí muy perjudicadito y pobre, ¿no? Y no, es el presidente de la primera potencia del mundo. O sea, y si no está capacitado, pues tendría que jubilarse, pero si está capacitado, habrá que pedirle responsabilidades de la guerra en Ucrania, de la corrupción en Estados Unidos, la corrupción moral, la decadencia que hay con las drogas, el problema en Oriente Próximo. O sea, pídeles las explicaciones a Biden, no a Trump. O sea, es que es surrealista, ¿no? El incremento de la violencia en Estados Unidos ha sido... Es el país, es uno de los pero es policial, ¿no? Es alucinante. Y luego, pues, también el incremento de la deuda americana. Curiosamente, el país tiene poco paro y tiene partes positivas, pero resulta que la gente trabaja y no llega bien a final de mes, porque tiene unas tasas elevadas en las propiedades, alquileres altísimos. Y después con la inflación se disparó en Estados Unidos. Hay más de 50 millones de homeless, personas sin hogar en Estados Unidos. O sea, el país está regado de ciudades llenas de calles que no se pueden ni circular porque está lleno de tiendas de campaña.
incluso personas que trabajan, pero que no pueden pagarse un piso, como tú has dicho, en California, el estado más caro. Están huyendo en masa de California, que se ha entregado unas leyes, lo que llaman allá el woke, ¿no? El wokeismo, ¿no? Que ese movimientos progresistas en los que no se puede detener a los delincuentes, donde campas a sus anchas la delincuencia, y la gente está huyendo en masa a estados más conservadores donde por lo menos se garantiza su seguridad. Eso es lo que ha supuesto que Florida, por ejemplo, se dispararan los precios. Es tremendo ahora cómo se ha doblado el valor de la vivienda en Miami, ¿no? Que es donde está nuestra central en Estados Unidos. Y bueno, Estados Unidos está en una situación terrorífica porque está involucrándose otra vez en otra guerra. Acaba de bombardear en una ciudad del Yemen, ¿te imaginas? Y entre Inglaterra y Estados Unidos, vaya tándem que están formando. Bueno, y eso, lógicamente, primos hermanos. Claro, primos hermanos. Y en además, Londres y Nueva York, las dos cities donde están las bolsas que especulan y mueven el dinero de todo el mundo, ¿no? Y son los que dominan las 7 hermanas petroleras, que han sido siempre las causantes de las mayores guerras que ha habido en los últimos 100, 200, 300 años, ¿no? Desde que el petróleo pues, se disparó como oro negro, que lo llamaron, ¿no? Y entonces eso va a ser una situación, va a crear una situación tremenda. Es un polvorín, ¿no? Porque, claro, piensa una cosa, pueden reaccionar países que están un poco menospreciados y que ni los acepta Occidente, ni como yo digo, Turquía, ¿no? que se está islamizando cada vez más, que Erdogan dijo que Jerusalén le pertenecía a Turquía, porque al Imperio Otomano, porque gobernó Israel durante 400 años, y que le queda poco tiempo a Israel, casi como amenazando de existencia, ¿no? Y Estados Unidos que tiene una crisis terrible en la OTAN, porque si fracasó en Afganistán y ahí parecía que ya iba a ser enterrada la OTAN. Bueno, con este tema de la provocación, porque habría que analizar bien cómo surgió esta guerra de Ucrania y Rusia, ¿no? Porque la provocación al oso pudo ser, y el oso es peligrosísimo, el oso ruso, y hubo la provocación gigantesca con la zona del Donbass, que son prorrusos y de habla rusa, y que querían además liberarse de Ucrania, ¿no? Que los perseguía y por hablar en ruso, etcétera, y todo eso, y con matanzas incluso los ucranianos, ¿no? Bueno, la mano de Estados Unidos se ha visto clara en algo que no ha trascendido en los medios, para variar, porque no interesa, con toda la corrupción, ¿no? Del hijo de Biden entrando en toda la parte de tráfico de todo tipo de drogas, de estupefacientes, de tráfico humano. O sea, donde hay una corrupción instaurada en un país muy oscuro, que no sabemos mucho, y donde el petróleo y el gas circulan hacia Europa, y por eso Europa mira hacia otro lado, y ahora que le ha tocado, que le han cerrado el grifo, pues no sé, vamos a ver. Sí, el asunto es que ya Europa también está cansándose de mandar dinero y dinero y dinero a Ucrania y no ver resultados. Acaban de decir que en pocas semanas Rusia ganará la guerra de Ucrania, ¿no? Y bueno, pues está sentenciada, porque ¿a quién se le ocurre pensar? ¿Cómo le pudo engañar Biden y los americanos diciendo vamos a apoyar y vais a ganar la guerra? Mentira. Sí, se hablan de 300.000 muertos de parte de Rusia y más de 100.000 muertos por parte de Ucrania, que seguramente sean más, ¿no? O sea, en general, ¿no? Y no importa, con tal de vender armas, con tal de sacar dinero y de controlar el mundo, ¿no? Has hablado de Centroamérica, has hablado de Guatemala, visitas próximamente Guatemala.
Guatemala precisamente ha sido un país donde Estados Unidos ha tenido una injerencia y donde ha reconocido que han hecho experimentos hasta médicos, ¿no? con poblaciones donde han experimentado con medicinas prohibidas en Estados Unidos, donde ahora hay una marcha multitudinaria que esa marcha, no sé cómo le llaman, hacia la frontera de Estados Unidos, ¿no? Donde si están en México multitudes allí para entrar en Estados Unidos y siguen llegando y llegando, es claro la respuesta a una situación cada vez más inestable en algunos países de Centroamérica, salvo en El Salvador, que por fin sí, vamos a ver. Salvador es un presidente. Salvador es una especie de muestra piloto, ¿no? Es como un experimento pequeñito, no sé cuántos, si son 2 millones de habitantes. No, son 6 millones. O 6 millones, tanto. Sí. O sea, es un país pequeñito, pero sí es verdad que ha hecho bastante ruido y donde se ha centrado mucho la atención por la vistosidad, ¿no? Pero quitando Salvador y los demás países están entrando, Honduras ya parece que es irrecuperable. Nicaragua está totalmente en manos del dictador. Está absolutamente arrasada económicamente y sin que nadie tenga ni la más mínima intención de invertir en ese antiguo granero de Centroamérica, porque un territorio fértil, rico y bueno, y la mejor maderera de Centroamérica, con maderas nobles en Nicaragua, y sin embargo pues ha quedado en la más absoluta miseria, ¿no? Y pues la gente huye porque ahí no es un tema de que huyen para introducir el yihadismo, el islam, no sé qué, no, huyen para salvar sus vidas, ¿no? Porque además encima muertos todos los días, las calles, atracos, o sea, es increíble, ¿no? Para robar a una persona la matan y luego ya pues tranquilamente la roban. O sea, la violencia se ha desatado a niveles insospechados, que es otra de las profecías que sabíamos que iba a ir creciendo en su cumplimiento, ¿no? Tú que viajas a Guatemala cada año prácticamente, o cada 2 años... No, cada año. Cada año fallado un año, me parece. Pues ves el progreso. En 30 años se falta un año. Poco progreso has visto. ¿Cómo has visto realmente un país que presume de tener un 40% de la población evangélica? Hablan de más del 50 ya, pero efectivamente yo les digo, y se lo digo cada vez que voy, ¿qué peso tendrán los evangélicos? Que cuanto más se multiplican y más son, más hunden el país. Pesan mucho. Madre mía. Pesan mucho, porque es que son muy pesados. Porque, claro, están con el sueño americano, es que están contaminados. La mayor parte de los evangélicos pues están ahí embelesados con esos populistas predicadores que ofrecen prosperidad, lujo y el éxito americano, ¿no? Y entonces, pues, los tienen embelesados. Hay congregaciones multitudinarias, hay congregaciones al estilo americano de más de 40.000, de 50.000 personas. 90.000 personas hay una congregación. Increíble, tiene que hacer 4 cultos al día porque no dan abasto. En iglesias que caben 15, 20.000 a la vez en cada culto, en cada servicio. Esta que yo te digo creo que caben como en un estadio de fútbol. Increíble. Casi, sí, costó una fortuna inmensa construirla, ¿no? Y sin embargo, el país está sumido en la corrupción, en la violencia, en donde hay abusos, donde hay... O sea, debería notarse o debería haberse reflejado algo más, ¿no? En las estadísticas de corrupción, de delincuencia, de injusticias, ¿no? Sí, luego además es que a todos aquellos que tienen posibilidades económicas van saliendo, huyendo. Esos no tienen que ir a pie como estas multitudes, que muchos son guatemaltecos, curiosamente, ¿no? Sí. Esos, pues, oye, se van con sus buenos fajos, arrasan, venden todo lo que sea y arrasan y se van a Miami a vivir y a invertir o a otras partes de Estados Unidos o... Sí, a vivir el sueño americano. O sea, realmente ese sueño... Sí, se salen y ya dicen, no, porque claro, a lo mejor les han atracado varias veces o han matado a un familiar yo conozco a muchos así. Incluso a algunos que han perdido. Entonces, esa sal no sala. Está en los saleros, una sal sin sabor, una sal que no frena la corrupción. Pues lo único que vale, dice la palabra, es que es para ser pisoteada por los mulos en el muladar. Es decir, que los mulos que simbolizan a los demonios sin conocimiento, porque es un animal bruto, híbrido y estéril,
pues simbolizan los demonios, y el muladar pues es lo que, en lo que convierten el territorio, en un muladar, la sal que no tiene sabor. La responsabilidad es de la sal, es de los que debiendo ser embajadores del reino de Dios y de su justicia, se dedican a jugar a la religión y a dominar y a vivir a costa de ella, ¿no? Y pues ahí hay cantidad de mercaderes del templo que se aprovechan de la tristeza, de la melancolía, de la necesidad y del pueblo que quiere buscar las bendiciones de Dios. A estos falsos predicadores que prometen prosperidad pero no llega, porque claro, al final los únicos que prosperan son ellos, entonces parece que van disfrazando un poco su mensaje, ¿no? Ya esa teología de la prosperidad tan agresiva de los años 90, 2000, parece que la están disfrazando, ¿no? Ahora han camuflado un poco más el mensaje, porque claro, evidentemente la gente no prospera, los que prosperan son ellos, ¿no? Bueno, y además es visible con predicadores con aviones particulares y con, bueno, pues unos castillos para vivir, y unos gastos tremendos de lujos, pues sin embargo, incluso, fíjate tú, el servilismo religioso, el sentimentalismo servil religioso dice que bien que nuestros pastores vivan así, se lo merecen. Se lo merecen. Sí. Yo colaboro para que vivan así, yo quiero que mi pastor tenga lo mejor, como un pastor que en un congreso que comimos al lado, yo iba a predicar y él también predicó, y sentado a mi lado me dice, mira, pues este Rolex, un Rolex de oro, este me lo ha regalado a la iglesia porque quiere lo mejor para su pastor, y tengo otro mejor todavía en casa. Y ahora dije, no te da vergüenza. Primero que eres un insensato, puede venir alguien que sale de la selva con un machete y te corta el brazo y se lleva el reloj, pero vamos al tiro en este país. Además pero segundo, qué vergüenza. Con ese reloj comerían miles de niños que están recogiendo en las basuras en Guatemala. ¿Cómo puedes ser tan descarado? Ese hombre, claro, me escondió el reloj y se escabulló, porque no escuchó. Poco después fue echado de su ministerio porque cayó en adulterio. Si Dios te quita la gracia, ¿qué eres? Un desgraciado. Y eso es lo que... Los tres Fs, ¿no? Los tres Fs que más atacan, ¿no? A las faldas, la fortuna y la fama, ¿no? Al final van muy relacionados, ¿no? Con este mundo ego, ¿no? De la vanidad, de tengo una iglesia con tantos miles de miembros, o mira que no sé qué. Ese es el orgullo, la vanidad de la fama, que yo no sé el orden de intervención para tumbar a un ministro del Evangelio, o a un empresario, o a un político. No sé cuál es, a veces primero es las finanzas, porque al final la raíz de todos los males es el amor al dinero. Primero son las finanzas. Cuando empieza ese mayordomo a creerse que son suyas las finanzas y no se da cuenta que es un solo administrador, lo que no es suyo, y empieza a gastar y a comprar y a despilfarrar, pues ahí ya dice que raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando a algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Dice así la palabra de primera de Timoteo 6. Entonces, después, claro, con el dinero pues aparecen fiestas y aparecen relaciones y aparecen tentaciones, y en un mundo babilónico en el que ya pues mujeres con pudor escasean, hombres con pudor pues casi no había, y casi no quedan, pero mujeres sin pudor, con pudor escasean, pues oye, pues están buscando precisamente al exitoso, ¿no? Están buscando al que presume de opulencia para ver si, y bueno, pues
atacan por ahí. Por 3 frentes. Tú fíjate, Dalila se cargó a Sansón, la viperina esa, ¿no? Con la que no podían ni los ejércitos. Vas después a Colombia, un país también convulso, donde ha entrado también unas políticas neocomunistas, donde bueno, pues el país que estaba avanzando bastante, que superó el tema de la guerrilla, vuelve a rescatar y vuelve a ser un país donde circula la droga y es plataforma para llevar la cocaína, que bueno, que está llegando a Europa, está llegando a Estados Unidos. Estaba leyendo el otro día un artículo que la cocaína en España ha crecido de una manera la distribución impresionante, donde no dan abasto las autoridades para retener la cantidad de cocaína que está entrando en España, y mucha viene de Sudamérica. Vas a ir a Bolivia, que es donde están las plantas, donde Evo Morales dio libertad a plantar coca, diciendo además, que era para masticarla, ¿no? Él decía que es para masticarla, ¿no? Y digo, hombre, hace falta muchas mandíbulas para masticar todas las hojas que produce un país como Bolivia, otro estado fallido, donde bueno, pues ha sufrido tiempos convulsos. Ahora parece que hay una pequeña medio calmachicha, ¿no? Bueno, la realidad es que Evo Morales sigue viviendo en su plantación con aeropuerto privado, con un ejército controlador, y desde allí pues él sigue de alguna forma dirigiendo al presidente actual, que fue su ministro de Economía. O sea que yo creo que ahí no se ha roto el cordón umbilical, ¿no? Y por supuesto pues también está en connivencia y intimidad con Venezuela y con Brasil y ahora con Colombia, cuidado. Pues que tú fíjate todo el circuito. Sí. Ahora pues vamos, los aviones diplomáticos cargados hasta las cejas y de lo que sea. Como el avión que vino a España con supuestamente las 20 maletas de la famosa, ¿cómo se llamaba? Vicepresidenta, que tenía prohibida la entrada en Europa, y sin embargo entró y pisó España, y por lo tanto ahí cometió un delito de inmigración grave. Pero encima le metieron 20 maletas que se desconoce, parece que eran muy pesadas, se piensa que era oro, pero bueno, podía ser dólares, podía ser lo que sea, ¿no? Lo cierto es que en ese cinturón es impresionante el circuito de la sangre del mundo, que es el petróleo, es la sangre del mundo, y del oro negro y el dinero, ¿no? Pues, sí, pero a Occidente le viene maravilloso. O sea, a Occidente le encanta que tengas producción de petróleo barato, cocaína barata, y que ellos se les apañe mientras a Europa y a Estados Unidos llegue la mercancía a buen precio, ¿no? O sea, todo se trata al final de poder y de dinero, y como Estados Unidos, claramente, Latinoamérica ha sido, como ellos llaman, el backyard, ¿no? El patio trasero, ¿no? Donde van echando ahí las chatarras y donde se han aprovechado de los recursos naturales, de la madera, del petróleo, de todo, ¿no? Sin embargo, la leyenda negra dice que somos los españoles, ¿no? Los que nos llevamos el oro hace 500 años, y ahora mismo están siendo explotados por Estados Unidos, ¿no? Y bueno, pues parece que todos estos populistas están rescatando el odio ancestral al imperio español. Tú fíjate qué cóctel están montando político, militar y también de droga y petróleo y todo esto, que claro, todo ese foro está juntándose con Rusia, con Irán, con Siria, con Líbano, con bueno, pues con el beneplácito de China también, y con China y con India, imagínate. Y se siguen sumando países en África que están siendo separados, arrancados del colonialismo que todavía persistía económico, ¿no? Especialmente francés en los países francófonos, o inglés en los anglófonos. Entonces, esto es realmente el levantamiento de los dos monstruos otra vez, ¿no? El oso y el águila, ¿no? Y qué tremendo que es, hace poco, hace 2 días o ayer,
en Ecuador encontraron 20.000 kilos de cocaína para traer a España. Menos mal que el señor ha levantado un nuevo presidente en Ecuador, a ver si nos lo cargan. Al que han querido matar, han matado a otros, han matado a candidatos, han matado a su fiscal general por sí, ahora mismo hay una guerra civil encubierta y ahí están denegando visados para salir de Ecuador y la gente está... O sea, ahora mismo hay una inseguridad bastante preocupante en Ecuador, ¿verdad? Sí, a ese fiscal general por enjuiciar a los asaltantes de una televisión pública, privada, del país, ¿no? Que sí. eran las importantes, que la asaltaron, que es lo que suelen hacer enseguida, asaltar aeropuertos. La estrategia de los golpes de Estado, sobre todo de los terroristas, es asaltar los medios de comunicación y el aeropuerto, ¿no? Y luego ya dirigirse al Parlamento y asaltarlo, y luego ya al Banco Nacional, ahí rápido, a robar lo que sea. Todo lo que se pueda, pero damos gracias a Dios de que en Ecuador el Señor ha producido un cambio que también está llevando a que se frene la debacle de los narcos asesinos, que todas las mafias ahí se juntaban, ¿no? Porque si no, imagínate todo el círculo costero de América, de Sudamérica, de la parte... Sí, la parte más oriental. Más oriental, pues todos con países que se apoyaban unos a otros, ¿no? Y yo creo que Perú también ha tenido un cambio que de momento parece que está saliendo tímidamente, pero está saliendo de ese cinturón que estaba dominando todos los países, ¿no? Y esperamos que Chile, que también ha tenido una debacle porque no le han aprobado la nueva Constitución. Bueno, una Constitución de risa y que es un gobierno de risa, ¿no? Es un gobierno payaso, un loco que han puesto... en fin, creo que el Señor va a levantar nuevos dirigentes, porque es el que da la autoridad, porque también Dios quiere que tengamos una gran oportunidad mundial de evangelizar y de poder socorrer a todos los que se dejen socorrer, que han quedado malheridos de todos estos gobiernos, que van a dejar masacrada la sociedad, la están dejando masacrada, con multitud de familias hambrientas, sin trabajo, con tragedias de drogas, alcohol, de prostitución y violaciones y violencias diferentes. Y entonces esperamos que Dios haga un cambio y en ese trabajo nos ha puesto de despertar conciencias y de predicar el Evangelio verdadero, que es el del reino de Dios y de su justicia. Y estaremos, tu madre y yo, si Dios quiere, en Guatemala. Salimos mañana, llegamos mañana por la tarde y tenemos el desayuno los jueves por la mañana de amigos, donde siempre en Guatemala acuden, hasta el embajador de España en Guatemala ha acudido muchas veces, de otros países, embajadores, cónsules y también, sobre todo, empresarios y pastores y amigos de remar, porque remar en Guatemala es una institución tremendamente consolidada, especialmente con ese trabajo de la ciudad de los niños, con colegios y, en fin, todo el mundo conoce la labor, ha sido premiada con el mayor premio del país y seguimos allí sirviendo completamente por gracia, gratuitamente, con el sustento y abrigo, que es el sueldo que aceptamos como siervos de Dios, y esperamos tener un congreso hermoso con la palabra, el lema de estos congresos de este año, que es
Vírgenes sensatas. Vírgenes sensatas, esa es la palabra. Lo vamos a anunciar también aquí en estos medios. Se van a poder seguir por streaming, Claro. se va a poder seguir por internet, el mensaje y las participaciones en el Congreso. Y si te parece, para despedir, Sí. podemos orar y presentamos tu viaje. Claro, que oren por nosotros, por favor, que vamos a tener mucho trajín, porque de pasar de Guatemala a Colombia y de Colombia a La Paz, pues son saltos tremendos, ¿no? Y además, pues no sé cuántas intervenciones, casi 20 intervenciones entre reuniones de pastores, de obreros, campaña evangelística en la acústica de Guatemala, que eso es impresionante, en la zona donde más vagabundos y del centro de Guatemala, y es emocionante cada vez que voy a predicar allá a esa acústica, ¿no? Siempre el Señor hace cosas muy preciosas y bueno, un sinfín de actividades, así que oren por nosotros, que el Señor nos dé las fuerzas físicas, psíquicas y la gracia, la unción del Espíritu Santo para bendecir a todos nuestros hermanos en esos países y a aquellos que el Señor tiene preparados para salvar. Esperamos esa cobertura de sus oraciones. Te damos gracias, Dios, por esta tertulia y queremos que el mensaje no quede vacío, no vuelva vacío. Queremos bendecir a Miguel y este viaje, este congreso en Guatemala, congreso en Bolivia y la visita también a Colombia, para que tú estés en todo momento en control y que tú les guardes, cuides y les lleves con bien, que pueda fluir tu palabra y que siga siendo de bendición para tantos miles y miles de personas en todo el mundo que a través de este ministerio que tú has puesto en tus manos, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Gracias por acompañarnos en este Amén. programa, gracias por estar en la tertulia. Te deseamos que sigas en la compañía de Radio Solidaria y de Solidaria Televisión. Miguel, hasta la próxima. Si Dios quiere. Buen viaje. Gracias. Gracias.